Bueno, pues vamos a empezar. La sesión que os voy a hablar ahora, durante estos 50 minutos aproximadamente, tiene que ver con Azure Functions. Este soy yo, bueno, los que no me conozcáis, mi nombre, bueno, blog, etcétera, GitHub, Twitter, que soy coordinador de MS Coders junto a Luis Ruiz Pavón, que estuvo en la sesión de la primera hora de la mañana en el track 1. Soy MVP Reconnect, algo que dice que fui MVP en algún día de mi vida. Y bueno, y soy, como dice aquí, pues aprendí de todo y experto en nada, ¿vale? Bueno, básicamente, más detalles sobre el evento. Efectivamente, los patrocinadores, agradecerles a todos ellos que hayan estado aquí pues, aportando su granito de arena. Y, por supuesto, también agradecer a Microsoft que nos ceda las instalaciones, que a veces las puertas se abren. Y bueno, Unai, eres bienvenido igualmente. Ha sido cerrarla de abrir Unai. Y bueno, básicamente, pues agradecerles a todos ellos porque sin eso no hubiéramos podido hacer este evento. ¿De qué va la sesión que os voy a contar? Bueno, básicamente 3 pilares. Uno, un poco la situación. Otro, qué es esto de Azure Functions, para el que no lo sepa, etcétera, etcétera. Y las demos que me den tiempo a hacer, ¿vale? Son demos chiquititas, muy pequeñitas, simplemente para poner un poquito en contexto lo que son las Azure Functions. Para situarnos, pues bueno, básicamente, muy breve, pensemos en las Azure Virtual Machines, ¿no? Que todo el mundo supongo que conoceréis, en las cuales podemos meter la mano y hacer lo que nos dé la gana con ellas de absolutamente todo. Esto tiene su parte buena, como es la personalización, etcétera, pero tiene la parte mala, pues que tenemos que tener una especialización clara hacia ellas y por lo tanto, pues bueno, requieren que hagamos más tareas de mantenimiento, etcétera. Bueno, una serie de especializaciones que a veces pues, nos cuesta tener dentro de la empresa. Un poquito más allá, bueno, Azure Cloud Services, lo que llamamos PaaS también, Web Roles, Worker Roles, etcétera. Menos personalización que lo anterior, pero todavía requiere cierta personalización. Un pasito más allá, los despliegues rápidos y sencillos que Microsoft siempre quería que tuviéramos, y es los Azure Web Apps o Web Applications y los Web Jobs, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, finalmente, las Azure Functions, con algo que se llama serverless, que es lo que vamos ahora también a hablar de ello. De más a menos sería como más especialización de más toqueteo dentro de la máquina a menos, ¿vale? Un poquito para que tengamos una especie de flow hacia dónde vamos. Bien, hablando de lo que es un poquito más adentro de situación, tenemos en la competencia también no solamente las Azure Functions que tenemos aquí en medio, sino también tenemos lo que son las lambdas de Amazon y las Google Cloud Foundations. Por hacernos un poquito de la situación, pasa, adelante. Nadie interrumpe. Nadie interrumpe. Pobre Luis. Bueno, decía, las Amazon Lambda en realidad aparecieron por el 2014 aproximadamente. Las Google Cloud Foundation sobre el 2016 y un poquitín más después, en el 2016 también, si no estoy equivocado, las Azure Functions. La historia es que Microsoft ya tenía perfiladas cosas que se acercaban a lo que eran las Azure Functions actuales. Digo, se acercaba, ¿vale? Entre matices. Pero no eran Azure Functions como tal y mucho menos serverless. De ahí que Microsoft, pues bueno, hiciera esto que ahora se conoce como Azure Functions, para cubrir ese hueco y al final para luchar con otras empresas. Faltan más empresas aquí abajo que también tienen sus cositas, Auth0, etcétera, bueno, pero estas son un poquito las de más nombre, ¿vale? Por situarnos un poquito más aún sobre las Azure Functions, bueno, características generales sobre ellas, pues bueno, se fundamentan en Azure Web Apps, que antes vimos que venían de Web Apps, iban a Azure Functions, se fundamentan en ellas y están creadas sobre Azure Web Jobs SDK, ¿vale? En realidad es como una especie de subconjunto de tal, ¿vale? De lo que son los Web Jobs. ¿Qué nos proporciona las Azure Functions como tal? Bueno, básicamente, que nos centramos en la programación. Ahora después, cuando veamos ejemplos, veremos qué es esto realmente. Nos centramos en el despliegue, no tenemos tampoco que importarnos mucho más de las máquinas, en teoría. Nos centramos en mantener nuestros desarrollos, más que en focalizarnos por las máquinas e interesarnos por ellos y en la organización de nuestro código. Luego hablaremos un poquito más de cómo organizamos o cómo podemos organizar las Azure Functions. Perdóname que me toque todo el rato esto, pero esto es un dolor, este plástico de aquí. Respecto al serverless, que también veremos un poquito más a detalle a continuación, ¿vale? La pregunta que sale siempre en millón es, ¿pero podemos hacer lo mismo que con otros servicios de Azure? Y mi respuesta, la mía, es que sí. La historia es, si nos interesa ir por un camino, ir por otro, etcétera. Antes, en la sesión primera de Dubai 360, que no sé si habéis estado alguno, en la track 1, me gustó mucho porque hablaban de cosas que ellos han hecho, en este caso Plain Concepts, que por aquí hay gente de la empresa, de cómo han hecho esas cosas. Perfecto. Y había alguna mano que levantaba y decía, oye, pero yo también podría utilizar otra cosa. Perfectamente válido.
¿vale? Es nuestra decisión el tomar un camino u otro. No es ningún problema, ¿vale? Entonces, Azure Functions como tal los podemos usar. Podemos obviar las Azure Functions para hacer otras cosas similares también, ¿vale? No son todos clavos ni todos son martillos, ¿vale? Más allá, ¿qué es esto del serverless? Bueno, esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo creo que ya todos aquí en la sala lo sabremos, pero hay gente que decía, serverless, no tenemos servidor, esto es un poco confuso, evidentemente hay servidor, ¿vale? Si no, dime tú con qué se ejecuta. ¿Con un Abaco? No. Vale. Entonces dice, Microsoft dice, con Azure Functions podemos procesar eventos y código. Y luego añade serverless. Y dices, ostras, eventos y código. Si os dais cuenta en el logo, esto es código, esto es eventos. De ahí el logo. Por si alguno no, o creo yo que es eso, nadie me lo ha dicho, pero... Ha quedado creíble, ¿no? Vale. Bueno, entonces, vamos, a lo mejor he ganado, ¿no? Pero tiene lógica. Eventos y código, el logotipo tiene cierta similitud. Cuando veis el logotipo ya decís, hostia, es verdad, código y eventos, ¿vale? Bien, más allá de lo que es serverless, no tenemos servidor, como decía. No, sí tenemos servidor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros solamente nos centramos en el código, no nos centramos en el servidor, lo que decía al principio. Olvidémonos de mantenimiento de servidores, de escalados, etcétera. Centrémonos en lo que realmente importa, el código de dentro, ¿vale? Lo que funciona, lo que al final tiene valor. Todo tiene valor, ¿eh? Si hay alguien de sistemas, lo siento, pero me refiero. Entonces, aquí viene una discusión a partir de aquí. Dice, hostia, ¿y esto de entonces el serverless con monolítico? Y aquí me he dejado un pilar en medio, que no quiero hablar, ¿vale? Que sería también los microservicios, ¿vale? En medio. Pero bueno, esta discusión de monolítico es bueno, monolítico malo, serverless bueno, serverless malo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, esto es casi un... Serverless es una moda. Y dice el otro, no, no es una moda. Serverless sois unos losers. No, no somos unos losers. Empieza una discusión tonta y realmente todo es válido. Sin embargo, aquí viene algo muy gracioso, ¿vale? Y es que dentro de toda esta discusión de qué es lo apropiado o qué no es lo apropiado, dependiendo del contexto, una aplicación monolítica puede ser realmente apropiada hoy día también. Y puede ser una serverless. Es nuestra decisión el ver cuál es la mejor opción. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo gráfico. ¿Es penalti o no es penalti? ¿Es monolítico o es serverless? Uno dirá, es penalti. Otro dirá, no es penalti. ¿Vale? Bueno, yo no quiero entrar ahora ahí. No quiero entrar ahora ahí. ¿Vale? Pero veis que aquí hay una discusión clara. Pues es la misma, es la misma. ¿Vale? Acordaros de esta imagen. Sin embargo, vamos un poco más allá en las discusiones. Y decimos, joder, esto bien, pero ¿qué es monolítico? Imaginaros una niña, María. María tiene una caja con juguetes y tiene una pelota, una peonza, una muñequita y un cochecito. Y está María en su cuarto jugando y de repente dice, jo, están mis padres viendo la tele, me voy a ir con ellos. ¿Qué hace María? Coge la caja entera con todos los juguetes y se va al salón, lo suelta allí y empieza a jugar con los juguetes. Más o menos monolítico, ¿vale? ¿Que María quiere más cosas? Se lleva la caja entera otra vez y se vuelve al cuarto con todos los juguetes. ¡Pum! Todo dentro. Estupendo. Y llega alguien que dice serverless. No. María lo que te va a hacer es coger y decir, no, yo voy a coger la muñequita y la peonza y me la llevo al salón y me pongo a jugar con ellas. Y de repente digo, lo de la peonza en el salón es mala idea, voy a romper el jarrón chino. Voy a coger la peonza, me la llevo al cuarto y voy a coger el cochecito. Y se va con el cochecito y la muñequita. ¿Vale? Un poquito así general. ¿Vale? Para entendernos. Entonces dices, joder, pues esto de serverless mola mucho, y entonces los del serverless se les empieza a echar la tripa y dicen, jo, yo que soy de serverless a tope, los monolíticos de losers, ¿cómo veo a los desarrolladores de monolíticos? Los veo así. Cojo todas las cervezas y me las llevo todas. ¡Pum! ¿Qué pasa con el monolítico? Joder, esto es un coñazo, tío, porque fíjate, si vas a coger una aplicación monolítica y la vas a tener que instanciar en más servidores o escalar o tal, tienes que hacer todo a la vez. ¿Qué voy a mantener? Mantienes todo a la vez. Todo a la vez. Entonces, bueno, dicen los de serverless, ¿veis? Son unos losers. Y los de serverless, ¿cómo se ven a sí mismos? Se ven de esta guisa, ¿vale? Dicen, somos los más guays del mundo. Y es mentira. Mentira cochina, vamos, porque en realidad todo es así, ¿vale? Realmente, ¿qué es un monolítico? Un mojón. ¿Qué es un serverless? Un montón de mojones. Entonces, claro, llegas y dices, a ver, ¿qué es lo mejor? Vamos a ver, esto es un poco llevado al extremo, ¿eh? Ni esto ni esto. Habrá aplicaciones monolíticas que estén genial. Y habrá aplicaciones serverless que estén genial. Pero es nuestra responsabilidad el crear un buen mojón o muchos mojones sueltos. O sea, que cuidado, que aquí el que os venda, no, serverless es el futuro, el presente y el todo. No.
Monolítico, me he equivocado. Bueno, tampoco, ¿vale? Eso lo cuento así porque es la realidad. ¿Y qué pasa con esto? Pues que claro, da igual lo que hagas. Si eres tan patán como este, lo siento caballero, no lo conozco, da igual que hagas monolítico que serverless, ¿vale? Es que te da igual. O sea, podemos utilizar lo que nos dé la gana. ¿Para qué voy a usar la carretilla? Voy a llevar las dos cosas. Pues esto es lo que nos sucede, ¿vale? Que en realidad es nuestra responsabilidad, nuestra culpa, el hacer las cosas bien, mal o muy mal, como este caballero. ¿Vale? Bueno, pero vamos a seguir situándonos ya un poquito más y vamos a pensar en esto del serverless, la arquitectura serverless como tal. Ya os he dicho que ninguna es buena, simplemente aquí vengo a hablar de serverless y tal y contaros un poquito algunas cosas. Y realmente he puesto PaaS y FaaS por una cosa. Hay gente que dice, la arquitectura serverless es PaaS. Es mentira. Es PaaS, sí, pero es mentira. Y entonces es el 50% PaaS. Y como no es PaaS puro, dicen, hostia, si no es PaaS puro, no podemos decir que es PaaS. Entonces, ¿qué decimos? Pues FaaS. Functions as a Service. Y se quedan tan anchos. Entonces, es un trozo de PaaS, pero como no lo quieren llamar PaaS para no enfadar a los de PaaS, dicen, pues somos Functions as a Service. Entonces, muchos sitios lo veréis como Functions as a Service. ¿Vale? Entonces, bueno, para que situéis un poquito más en el tema. Y claro, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos utilizar Azure Functions con otros modelos de Azure? Pues evidentemente sí. ¿Vale? Es más, es lo más habitual. De hecho, mira, la demo práctica que han tenido de Dubai 360 que han contado al principio, me gusta hablar de ello porque es un caso práctico que mejor que ellos no lo pueden decir. Utilizan Azure Functions y un montón de artefactos de Azure. Mejor ejemplo que ese no podéis tener para esta pregunta que hago y la constatación de que es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué características generales tenemos sobre las Azure Functions generales? ¿Vale? Por supuesto, proyecto open source, que podéis cotillar, ver, ayudar, tal. Nos permite procesar eventos con código, serverless, acordaros lo que he dicho antes, el logotipo, código, eventos, código, me da igual el orden. Nos permite combinar eventos y código, como digo, también entre ellos, y centrarnos en el código. Esta parte de centrarnos en el código es fundamental, como decía antes, porque nos permite centrarnos en ese despliegue, en esa monitorización de lo que está realmente sucediendo en nuestro código, y nos permite olvidarnos del hierro, del mantenimiento, del escalado, de todas las cosas que en realidad nos estorban, ¿vale? Desde el punto de vista de software. Desde el punto de vista de IT, dice, no, eso no me sobra, pero entendedme, ¿vale? ¿Y qué nos permite? Pues abstraernos de cómo se lanzan y manejan los eventos gestionados por ese framework. Básicamente lo que nos permite es centrar el tiro y ser un poquito más responsables con la parte que realmente tiene valor de negocio. Y sobre los lenguajes, aquí igual se ve un poco pequeño, un momento que lo pongo un poquito en zoom. Así, que se vea bien grande. Así, que se vea bien grande. Lenguajes de programación que podemos utilizar. Bien, dentro de los lenguajes de programación, César, JavaScript y F#, sí, ¿vale? En la versión 1. Lo de GA es disponibilidad general, creo recordar. General Availability, ¿no? Sí. Vale. Entonces, esas tres en la versión 1. Java, si veis, en la versión 1 no se puede usar, ¿vale? Y luego, como experimental, estas de aquí, que es que casi ni las quiero nombrar. ¿Por qué? Porque son experimentales. Y eso significa que caca, ¿vale? Es decir, para hacer mi pruebecilla de enseñársela a mi jefe y decirle, mira cómo mola, mola. Para ponerlo en producción, en mi opinión, no. ¿Vale? Oye, hacer lo que os dé la gana, ¿eh? Entonces, luego, en la versión 2, que está ahora mismo en fase de preview, ¿qué tenemos? César, JavaScript y F#, que seguro que van a salir, porque si la tienen la 1 y a la 2 la quitan, ya apagan y vámonos. Y, por supuesto, Java, que ha sido muy demandado y, evidentemente, con lo de Lambda, de Amazon y las partes de Google, pues, obviamente, pues casi se ha visto Microsoft obligado a meterlo. Y las de experimental, esto es oficial la fuente de Microsoft, no la ponen ya. Oye, es que si la queréis usar, usadlas, vosotros mismos. Así que yo realmente, pues de momento, porque me siento más cómodo en César, pero cada uno, haya cada cual. Plantillas. Bueno, dentro de lo que es una Azure Function, cuando vamos a crear una Azure Function, tenemos diferentes plantillas ya prediseñadas. Está genial, porque nos ahorra un montón de código, aunque nos mete también ahí el Hello World típico. Veremos algún ejemplo.
Y las plantillas se dividen como en dos grupos principales. Una, el Quick Start o comienzo rápido, que son 3 subgrupos de Webhook y API, Timer y Data Processing, o bien a través de las Custom Functions, ¿vale? Que tenemos como 6 grupos. Esto que os pinto aquí, a lo mejor dentro de un rato ya ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, Microsoft va haciendo ahí sus cosas. Core, API Webhooks, Data Processing, Samples, IoT Hub y Monitoring. Vale. Bien, entonces, ¿qué pasa con las Azure Functions? ¿Cómo se organizan? Es fundamental la organización, ¿vale? Si no, le va a pasar algo como este pollo, ¿vale? Y luego el que va a ayudar, pues bueno, en fin. Puede pasar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros dentro de Azure podemos organizar lo que son los Azure Functions Apps. Una Azure Function App viene a ser lo que es al crear en Azure el Azure Function general, ¿vale? Te genera una Azure Function App y dentro podemos generar una, bueno, ninguna si queremos, pero una o varias Azure Functions. Esto significa que podemos agrupar nuestras Azure Functions App en funcionalidades lógicas que tengan un sentido. Hay gente que he visto por internet haciendo la típica pregunta en Stack Overflow de oye, estoy creando una Azure Function App y estoy metiendo varias Azure Functions y empiezas a ver Azure Functions de las que habla y dicen ¿qué estás metiendo ahí? Como la niña en las cajas, ahí metiendo todas las Azure Functions dentro. Pues no, no es la idea, ¿vale? La idea es organizamos diferentes Azure Functions Apps y dentro de las Azure Functions que tienen en sí una funcionalidad común, pues yo qué sé, el carrito de la compra o, por ejemplo, se me ocurre, vamos a crear el evento este de Global Azure Bootcamp, página web donde yo meto mis datos, nombre, usuario, email, pum, doy al botón. Eso llama una Azure Function. La Azure Function dentro de la Azure Function App. La Azure Function 1. La Azure Function 1 se encarga de recoger esos datos y los meto en una cola de Azure. A la vez le envío un mensaje al usuario diciéndole, oye, hemos registrado tu ingreso, espérate a que procesemos y te informamos por email. Otra Azure Function recoge de esa cola el mensaje que ha recibido, con el nombre, los apellidos, tal, lo mete en Table Storage y al mismo tiempo, a lo mejor, me lo invento, estoy poniendo un ejemplo, lo mete en otra cola. Y otra Azure Function recoge esa cola y a través de un proceso también que tenemos en Azure para enviar correos, envía el correo electrónico al usuario. ¿Vale? Me lo acabo de inventar. Pues todas esas Azure Functions tendrían un sentido de registro y estaría dentro de una Function App. O sea que todas las Azure Functions que además metamos ahí, esta parte es importante, comparten características entre sí, configuración y recursos, de tal manera que lo que es el Table Storage, que uno a lo mejor pueda acceder para leer, el otro para escribir, etcétera, lo podemos meter dentro de la configuración de la Azure Function App para que todas las Azure Functions lean de esa configuración ese valor de conexión y pueda trabajar con ello, ¿vale? Luego, recomendación, entrecomillada, ¿vale? Recomendación, esto no me gusta, la palabra recomendación no es adecuada, pero bueno. Crear Azure Functions dentro de una Azure Function App con vinculaciones comunes de los procesos que llevan a cabo. A ver, esto es. El problema de las Azure Functions Apps es que comunicar una Azure Function App como tal con otra, pues tenemos a veces problemas de comunicación entre ellas, ¿vale? Por eso hay gente que mete las Azure Functions dentro de las Azure Functions Apps, ¿vale? Pero se supone que todo debe tener una solidez a la hora de hacer un desarrollo complejo. Y por lo tanto deberíamos pensar en cómo también organizamos cada una de las partes de dentro, ¿vale? Aquí ya es un poco a gusto del consumidor. Por eso lo de la organización, ¿vale? Antes de hacer nada, siempre pensar. Yo siempre digo que hay que pensar mucho antes de ponerse corriendo como locos a hacer. Eso no quita para que hagamos una prueba de concepto, veamos si más o menos se ajusta y tal. Eso no es mala idea. Pero siempre pensar antes y organizarnos antes de empezar a hacer las cosas. Bueno, limitaciones, riesgos, desventajas, todos así un poquito juntas, ¿vale? Como siempre, como el amigo del amigo conductor, saca la cabeza a saludar y el otro casi le corta con una guillotina el almendro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos aquí lo de siempre. Nos tenemos que centrar en el backend y en el negocio, nuestras Azure Functions, nos olvidamos de la parte, en teoría, frontend y de toda esta parte. Su ejecución está limitada a 5 minutos máximo, aunque por configuración podemos llegar a 10, ¿vale? Pero más o menos esta es la limitación por defecto, 5 minutos. Si nos vamos de ahí, tenemos un problema, entre comillas. Voy a hablar cuando termine esto. No lo tengo puesto en slide, pero lo pensaba hablar, así que ahora lo digo. Y cuidado con la ejecución tipos bucles infinitos o procesos largos. Creo que hay una persona, conocida en la comunidad de .NET, Julie Lerman, me parece que se llama. ¿Sí, no? Julie Lerman, ¿estoy diciendo bien el nombre? Existe, ¿no? Vale. Creo que es Julie Lerman, creo, y si no, que lo siento por ella, que la pongo en el disparadero ahora. Pero puso por Twitter hace relativamente poco que la había cagado, y es una persona que conoce de esto,
porque se había dejado una Azure Function ahí trabajando como loca. Y bueno, luego hablamos de precios, ¿vale? Pero claro, si está ahí la Azure Function, venga ahí funcionando como loca, pues a lo mejor te llega una factura como loca también al banco, ¿vale? Entonces, cuidado con la ejecución de bucles infinitos, procesos largos. Dices, bueno, hasta 5 minutos máximo. Pues con 4,59 me va bien. Vale, pues tú mismo, ¿vale? Las Azure Functions tienen que ser lo más livianas y rápidas posible. Luego hablamos de precios, pero tiene que ser algo lo más ligero posible. Sobre el versionado, de momento que yo sepa, lo tenemos que gestionar nosotros. Había visto por ahí alguien de Microsoft diciendo que estaban trabajando en algo, pero dicen que están trabajando en algo y a lo mejor sale dentro de 4 años, ¿vale? A lo mejor sale el mes que viene. Pero bueno, compartir código entre Azure Functions Apps, como decía antes, no es trivial, ¿vale? Y compartir código entre Azure Functions puede ser solventado, pero cuidado, me explico. Nosotros tenemos una Azure Function, otra Azure Function, otra Azure Function. Dentro de la Azure Function es como una especie de, entre comillas, sandbox, ¿vale? Se ejecuta ahí dentro y podemos tener nuestras clases. Sin embargo, hay un nivel donde podemos reutilizar clases entre Azure Functions. Eso está muy bien, eso está muy chulo y nos ahorra cierto trabajo. Pero cuidado con esto, porque tenemos que tener en cuenta todos estos detalles para no liar la parda, ¿vale? Por otro lado. Simplemente lo comento como recomendación o consejo o precaución. Luego debemos controlar los consumos y podemos establecer límites de ejecución. Podemos decir que pasado un límite de ejecución, pues que nuestra Azure Function no se ejecute porque no nos interesa pasarnos de un umbral, ¿vale? Pero bueno, normalmente la Azure Function la tenemos ahí por algo. Y si encima es autoescalada y todo, pues se supone que es para que funcione, no para que la cortemos. Pero bueno, eso va dependiendo del negocio y lo que queramos perseguir. Voy mirando también la hora, que no me pase porque realmente no sé ni cómo vamos. ¿Voy bien? Bueno, entonces vamos sobrados. Entonces, ¿cómo va esto del precio? Aquí sí que voy a hacer un pequeño paso por cómo va, cómo funciona, para que lo tengamos claro, porque hay mucha gente que pregunta, no lo tiene del todo claro y se hace un lío. Y realmente es un poco lioso, visto esta slide, y la siguiente creo que la va a solventar. Se paga por lo que usas, eso que llaman PIG, o yo que sé, no sé cómo se dirá. ¿Vale? PIG, no, PIG. Bueno, entonces pagas por lo que realmente consumes. ¿Vale? El uso de las funciones, no por las máquinas. Es decir, nos importa muy poco el hierro, lo decía antes. A nosotros lo que nos tiene que importar es cómo funciona nuestra función, lo que consume, lo que tarda, etcétera. ¿Vale? Y por supuesto que lo haga bien. El plan de consumo está basado en función de lo que llaman consumo de recursos y de ejecuciones por segundo. ¿Vale? Esto suena muy abstracto, muy raro. Ya os digo que en la siguiente slide lo voy a explicar mucho mejor. La concesión mensual que nos regala Microsoft es 1 millón de solicitudes, es decir, 1 millón de veces que llamamos a la Azure Function o Azure Functions, ¿vale? Y 400.000 gigasegundos de consumo de recursos, que esto también suena un poco raro, ¿vale? Es decir, el cálculo de gigasegundo sería el tamaño medio de memoria en gigas por el tiempo en milisegundos que dura la ejecución en nuestra función. Dice, todo muy abstracto. Para función proxies, que también tenemos algo que se llama función proxies, se aplican los mismos precios. Y los precios son, por tiempo de ejecución, 0,00014 gigas segundo. Dice, esto está tirado. Y el precio de ejecuciones totales, 0,169 por millones de ejecuciones en euros, claro. Entonces dice, bueno, en romano paladino esto es de esta forma. Esto es un caso práctico, he puesto ahí en Azure, no me lo estoy inventando. Es decir, que si esto no es real, la culpa es de Microsoft, ¿vale? Y dice así, Azure Function, consumo de memoria, 512 megas. Nuestra Azure Function que hemos hecho consume 512 megas. Se ejecuta 3 millones de veces al mes. Y dura 1 segundo cada vez que se ejecuta. Vale, ya tenemos esos valores. Ahora, extrapolemos esos valores y saquemos el consumo de recursos, de ejecuciones y finalmente el valor final. Recursos. Los 3 millones de ejecuciones por 1 segundo, ¿cuánto suma? 3 millones de segundos. Vale. 512 megas entre lo que es 1 giga por 3 millones de segundos son 1,5 millones de gigasegundos. ¿Vale? Ese valor que se ha inventado Microsoft, gigasegundos. Y el consumo de recursos, por lo tanto, son 1,5 millones de gigasegundos menos los 400.000 gigasegundos que nos regala Microsoft by the face. Se equivalen a 1,1 millones de gigasegundos y, por lo tanto, el coste multiplicado por el 0,00014 da 14,85 euros. Es decir, 512 megas, 3 millones de segundos o 3 millones de ejecuciones de 1 segundo. Nos ha costado 15 euritos.
está bien, ¿no? Y luego las ejecuciones son 3 millones de ejecuciones menos 1 millón que nos da by the face, 2. Y los 2 millones por el 0,169, 0,338. Por lo tanto, al final, lo que digo, 15,20, ¿vale? O sea, tenemos que tener Azure Functions bastante gordas ahí dentro, que lógicamente es un ejemplo muy, muy trivial y muy pequeño, pero que vamos, que realmente haciendo por 10 esa cantidad que tenemos ahí son 150, dependiendo de lo que nos manejemos nosotros dentro de la empresa, no parece que sea excesivamente caro, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Diríamos, ¿cuándo podemos utilizar las Azure Functions? Bueno, yo he puesto aquí ideas, ¿vale? Para pruebas de concepto y prototipos es ideal, bajo mi punto de vista, porque en prácticamente nada, lo veréis luego, hacemos pequeñas demos para ver realmente disponibilidad y ciertas cosas que nos pueden ayudar a la hora de tomar ciertas decisiones, no las decisiones finales, pero ciertas decisiones. En la automatización de procesos lo veo bastante factible, personalmente. Luego puede haber casos particulares que no. Para separar tareas más globales e incluso poder reutilizarlas entre soluciones. Por ejemplo, típica tarea de recoge el correo electrónico y, según las casuísticas, lo enviamos. Es un correo interno de recursos humanos y otro para clientes. Pues podemos tener una Azure Functions que se encarga de enviar los correos electrónicos y hace precisamente esa distribución, ¿vale? Recoge de una cola y según la cola pues lo envía a un sitio, lo envía a otro, en fin, no sé. Podemos hacer diferentes cosas. Pues podemos tener una Azure Function dentro de la organización que haga cosas globales. Me la acabo de inventar ahora al vuelo, igual ni lo he pensado, igual ni... Pero bueno, parece que cuadra. Para operaciones concretas tipo ETL, por ejemplo, extracción, transformación, carga de información y procesamiento, ¿vale? Bueno, de hecho, en Dubái me parece que hacíais algo de esto. Es decir, que tiene sentido. Esto no lo he puesto después de la sesión, ¿eh? Esto lo tenía de antes. Para arquitectura serverless, obviamente, ¿vale? Y para dividir un desarrollo con cierta envergadura entre equipos, ¿vale? A ver, esto, por ejemplo, tienes equipos multidisciplinares de muchas organizaciones, etcétera, o complejidad, o lo que sea. Y puedes focalizar a un equipo para trabajar en la Azure Functions y otro equipo en otra parte. Y lo puedes tener claramente porque las Azure Functions, como solo trabajan en tema código, no tiene idea de máquinas ni nada, puedes tener un equipo ahí funcionando. Incluso no necesita que sea C#, puede ser F#, puede ser otro lenguaje, como hemos visto, ¿vale? JavaScript o Java cuando salga en la versión 2.0, que está en pre-release. Y luego, para combinarlo con otras tecnologías, como por ejemplo, Event Grid, Logic Apps, Azure Functions, etcétera, ¿vale? Y entonces, para los ejemplos... bueno, me ha faltado una cosa. Antes he dicho que iba a hablar una cosa que no he comentado, que era las Azure Durable Functions. No lo he puesto aquí, ¿vale? Pero simplemente está en versión preview y entonces la limitación esa de los 5 o 10 minutos de ejecución las podemos solventar con los Azure Durable Functions, ¿vale? Que no viene a ser más que la posibilidad de ejecutar funciones de larga duración o basadas en workflows, ¿vale? Que las Azure Functions no nos cubre, ¿vale? Es un poquito llegar a cubrir ese espectro con event sourcing y bueno, otra serie de cosas por ahí en medio para que simplemente nos centremos. Lo que pasa es que cuando nosotros dentro de una Azure Function escalamos, cuando por ejemplo tenemos una función, un workflow, etcétera, tenemos estados o lo que sea, los podemos perder. Entonces las Azure Durable Functions se utilizan también para no perderlo, ¿vale? Los storage de Azure, ¿vale? En tabla storage, etcétera, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver algún ejemplillo, simplemente, para demostrar que lo que os he contado pues es realmente sencillo de hacer. Y que no os cuento mentiras. Vamos a ver. Aquí se ve más o menos, se ve, ¿no? Más o menos. Bueno, por aquí tengo mi chuleta, ¿vale? Porque lógicamente soy un tío más perezoso y no apetece picar código. ¿Vale? El primer ejemplo es súper tonto. Bueno, un segundo, pero solamente para que lo veáis. Voy a coger el código y ahora lo explico. A ver, voy a hacer el zoom aquí al código. Con este código me lo voy a llevar allí, ahora lo explico. Básicamente en esta función, como veis, es la función tipo demo que hace Azure Functions. Tenemos simplemente una request, que es la que nos va a llegar. Bueno, un traceo de log. Y lo único que vamos a obtener por aquí es una información que nos va a llegar a través de un JSON, que ahora después está aquí el JSON, aquí abajo, ¿vale? Donde le pongo el nombre, el apellido y la edad. Bueno, la edad está muy bien. Entonces, nada, básicamente recojo los datos, etcétera. Bueno, la edad realmente no la estoy usando aquí, pero bueno, pongo un mensajito. Como veis, algo muy sencillo. Esto para hacerlo en Azure Functions y ver cómo funciona... Opa.
Esto no me sale aquí. Vale, no sé, se le ha ido un poco la vía. Bueno, básicamente yo tengo aquí un Azure Function App, como decía, ¿vale? Yo tengo aquí mi Azure Function App y nosotros lo que tenemos aquí es la posibilidad de crear funciones, proxies, que antes os hablé un poco de ello, bueno, y espacios que están en vista previa. Yo me voy a centrar, no en proxies, me voy a centrar en funciones. Vamos a crear una primera función. Cuando vamos a crear una nueva primera función, le damos al botón de crear, si me hace caso, un segundo. Le he dado, ahora, joder. Y tenemos la posibilidad de, como os dije antes, iniciar rápidamente con Webhook API temporizador o procesamiento, ¿vale? O bien darle aquí un clic y elegir otras plantillas. Tenemos, como veis, un montón de plantillas. Por otro lado, lógicamente, podemos decir el tipo, que era lo que os ponía yo antes en la slide, y podemos elegir el lenguaje con el que queremos trabajar. En concreto voy a utilizar la plantilla HTTP Trigger, voy a recibir un post, ¿vale? Una sencilla llamada, y lo que voy a hacer es simplemente darle clic al botón de cesar. Aquí voy a ponerle el nombrecito, vamos a poner aquí, perdón, voy a ponerle aquí un poquito de zoom para que lo veamos. Y luego podemos utilizar la autorización, ¿vale? Hay diferentes niveles de autorización, ahora no voy a entrar mucho en detalle en ellos, voy a utilizar solamente el anónimo. La función tiene, bueno, luego pongo una de función para que veáis un detalle que quiero también contaros, pero en principio voy a poner anónimo para no liarme y poner ahí un identificador y tal, y hacerlo más sencillo, ¿vale? Esto no es lo recomendable, ¿vale? También lo digo. Pero es para hacer la demo nosotros, aquí en casa. Bien, una vez que creamos, nos mete aquí un montón de código. Yo lo que voy a hacer es pegar el código que antes os he comentado. Y en la solapa a la derecha tenemos la posibilidad de ver nuestros archivos o de probar, ¿vale? Le digo el verbo que quiero utilizar, en este caso post. Y me voy al Visual Studio Code. Un segundo, recojo aquí mi JSON, me voy aquí a la parte de prueba, pego. Gracias. Joder, es que ¿sabes qué pasa? Que es incómodo esto. Voy, sí. Gracias. Ahí vamos. Vale, y entonces, aquí abajo tenemos aquí arriba tenemos la opción de guardar porque acabo de meter el código y tenemos la opción de ejecutar. Detalle también que os cuento. Si veis el código en Cesar, no es CS, es CSX, ¿vale? Run CSX. Esta es la función de entrada, ¿vale? Y por aquí va a entrar nuestra función y va a ejecutarse. Tengo aquí mi JSON, lo ejecuto y básicamente aquí tenemos, pues nada, que me ha dicho que está ok, etcétera, ¿vale? Como veis, un ejemplo muy sencillo para abrir boca. Más ejemplos, para que veamos un poquito más allá. ¿Qué me queda por 10 minutos? ¿Me quedan muchos? ¿15? Pues espera, que voy a hacer uno más chulo. Vamos luego a ir a uno menos chulo, pero es que no quiero dejar uno muy chulo. Espera a ver dónde estaba, que creo que era por aquí. Este. Vale. Para que veáis un poquito también otra forma diferente, cuando utilizamos también Azure Functions, esto es un HTTP Trigger, pero también podemos utilizar webhooks, ya sea de entrada o de salida, ¿vale? En este caso voy a utilizar un webhook y voy a utilizar Slack, ¿vale? Para enviar desde una Azure Function una información a Slack, para que veáis cómo funciona también. Es que este como más resultón, el otro era muy simplón. A ver, que me he liado. Aquí. Vale, yo tengo mi Slack, perdón. Voy a crear un canal. Le voy a llamar Gap 2018, por ejemplo. Bueno, si me dice ya existe, lo tendré por ahí guarreado. Pues le llamo Gap 18. Nada, me lo creo. Y luego me vengo aquí y voy a crear mi aplicación, ¿vale? Mi aplicación para poder utilizar Slack con la Azure Function. Entonces, lo primero que hacemos es crear aplicación. Aquí le pongo el nombre que me dé la gana, pues yo qué sé. Gap 2018, voy a llamarle Slack Demo, yo qué sé. Y elijo el workspace, que es mi Gap Demo, que se llama así mi Slack, demo.slack.com. Le digo que quiero crear mi aplicación cita y le digo que voy a recibir llamadas entrantes. Es decir, le voy a enviar desde Azure Function una llamada a mi Slack para mostrar en Slack cierta información. Y luego, finalmente, la habilito. Todo esto ya me lo sé. Y añadimos el nuevo webhook. Como veis, son bastantes pasitos, pero bueno. Y le digo el canal que quiero usar, que es el que acabo de crear, Gap 18. Autorizo para que utilice ese canal. Y yo ya tengo mi webhook
de entrada de Slack preparadito. Copio aquí mi key y si me voy a mi Slack, que está por acá, ¿veis? No sé si lo veis bien, pero aquí ya me está informando que ya me ha añadido esa configuración que había creado, ¿vale? Hace un momento. Bien, algo mal no está, va por buen camino. Entonces ahora, con nuestra Azure Function, ¿vale? Lo que voy a hacer es un detalle. Bueno, ya lo tenía preparado en la configuración, pero para que veamos, si yo me voy a la configuración, perdón, que me he ido de sitio. Si me voy a la configuración de nuestra Azure Function App, ¿vale? Repito, Azure Function App. ¿Os acordáis que tenemos recursos que compartimos entre las Azure Functions? Pues yo tengo aquí mi Slack Webhook. Bueno, este valor lógicamente es de la demo que he hecho antes de venir para acá, para que todo vea que va bien. Le meto el nuevo ID. Guardo la configuración. Y ahora me vengo y creo una nueva Azure Function. Uy, un segundo, no me la he guardado. Ahora. Creo una nueva Azure Function, como decía. Voy a utilizarla, un trigger, porque en realidad lo que voy a hacer es una llamada al webhook de fuera, no voy a crear un webhook dentro, así que es un trigger, una llamada post que voy a recibir y que en base a ella voy a comunicarme con el webhook de Slack. Así que lo creo en C#, le digo aquí que es demo Slack, por ejemplo. Le voy a poner también que es anónimo para que no estemos aquí con las claves. Y lo creo, ¿vale? Básicamente. Y luego me voy al código, porque ya he dicho que soy muy baguete, ¿vale? Y básicamente lo que voy a hacer es, por un lado, crearme, bueno, esto ahora os cuento un poquito más en detalle, crearme un nuevo fichero, le llamo HTTP client, ahora veréis, me voy a ver archivos, voy a hacer aquí zoom un poquito para que lo veamos. Yo tengo el run CSX, que es el fichero inicial, una función JSON con información de la función en concreto, y lo que quiero es agregar un nuevo fichero, ¿vale? Que le voy a llamar HTTP client, yo qué sé, demo, ¿vale? Que es un fichero adicional dentro de la Azure Function, y le voy a meter este código por aquí. Un segundo, que he debido de pegar. Ahora, os cuento un poquito más en detalle sobre este ejemplo. Vale, aquí lo que he metido, no sé si lo veis bien por atrás del todo, pero si no me lo decís. Básicamente hay una cosa que no se comenta todavía dentro de las Azure Functions, y es que nosotros podemos usar ciertos namespace que estén dentro del ecosistema de Microsoft que quieren poner, ¿vale? El using system.net, using system.text, pero el using newtonsoft.json no lo podemos poner, a no ser que indiquemos una referencia al paquete nugget que queremos usar. Eso lo hacemos con el almohadilla R, espacio, y el paquete nugget que queremos utilizar, ¿vale? Entonces, dentro de este ejemplo, pues bueno, podríamos utilizar la versión NewtonSoft última que recoja, etcétera. ¿Vale? El desarrollador de NewtonSoft ya ha sido fichado por Microsoft, así que a lo mejor dentro de 2 días ya está dentro. Y se llama system.newtonsoft.json, yo qué sé. Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí básicamente? Pues es un ejemplito simplemente para enviar un post, ¿vale? Es una funcioncita que me he creado para simplificar, entre comillas, la información del envío, ¿vale? Es una cosa que me he creado para hacerlo más sencillo y no meter ahí mucho más. Recibo simplemente un texto, recibo la URL a la que le quiero enviar y básicamente es la información que le meto en el diccionario para después, más acá, más a la derecha, tenemos la URL, tenemos el diccionario aquí y enviamos esta información por post, ¿vale? Es algo sencillito simplemente para enseñarlo. Voy a guardar este ejemplo, me voy a ir a lo que es el código de nuestra Azure Function, voy a copiar esto y ahora os voy a decir cómo hacemos para cargar esa clase anterior, porque la quiero utilizar. Hemos dicho que tenemos una Azure Function, tenemos, lógicamente, la clase que he creado, y la forma de cargarla es con la almohadilla load, espacio, y entre comillas, punto, barra, que es el directorio en el que estoy de esa Azure Function, y lo que es la clase, ¿vale? No se llamaba helper, creo, perdonadme. Se llamaba demo, vale, pues mira, le cambiamos aquí demo, ¿vale? Lo voy a guardar. Y si vemos un poquito el código, pues no vemos más que estamos utilizando el app settings slack.webhook que antes tenía, de ahí cogemos la cadena de conexión con el Slack
y lo que hace básicamente el ejemplo no es más que yo pongo aquí un texto y lo que me envía es la información simplemente de ese texto y un enlace con el translator de Google donde me está informando, hago clic y me lo traduce el texto básicamente. O sea, por ver un poco el ejemplo, muy simple. Vais a ver que la llamada post, veis ahí, pongo el idioma desde español a inglés, pongo aquí un texto, me vengo entonces aquí a la parte de prueba. Como veis lo estoy haciendo todo con el portal por una razón, para que veáis que con el portal se puede hacer. Tengo un Mac, con el Visual Studio for Mac puedo hacer Azure Functions, pero los deploys todavía no están habilitados. ¿Vale? Entonces paso de estar aquí con líneas de comandos, etcétera, para parecer que soy muy friki y muy todo. ¿Vale? Lo hago aquí todo por aquí en el portal, más sencillote, y para que veáis que lo podéis hacer perfectamente con las tarjetitas estas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos todo esto, ejecuto entonces en la prueba. A ver si me dejas, aquí. Si no la he cagado, debería ir bien, ¿vale? Y si me voy entonces, ha ido bien, me voy entonces a mi Slack, perdón, esto es Postman, vaya, deditos. Vale, aquí está. Si lo veis, me ha salido aquí el texto y si le doy clic aquí, pues lógicamente me abre el traductor y me lo traduce, ¿vale? Es una tontada de ejemplo, pero para que veáis un poquito que bueno, que permite comunicarnos, etcétera, ¿vale? Más detalles sobre las Azure Functions, ejemplos varios, por supuesto, uno que tampoco quiero dejar de hablar y me faltan como 7 minutos o por ahí, así que voy rápido a ello. Vamos a sacar la chuleta de nuevo. Bueno, la reutilización de código lo he enseñado y vamos con lo que es un trigger y, por ejemplo, el uso de una table storage, ¿vale? Decís, bueno, ahora yo lo que quiero es recibir una entrada y lo quiero meter en table storage. También podía haber creado una cola y esperar a que recibiera la cola la información para procesarla. Es muy similar, ¿vale? Entonces, la forma de hacer esto es que nosotros creamos una nueva Azure Function, ¿vale? Dentro de nuestra Azure Function App. Le voy a elegir también que sea un trigger, ¿vale? No tiene tampoco más misterio. Elijo C#. Le digo aquí, por ejemplo, demo with table storage. Le pongo la seguridad cutre y le doy a crear. Una vez que está todo esto creado, básicamente, me voy a una sola para que no se habla todavía de ellas. Aquí tenemos la integración, la administración y lo que es supervisión. Me voy a integración y aquí en salidas, porque le voy a hacer una salida hacia, por lo tanto voy a escribir en table storage. Cuando le doy, me sale un montón de nuevos componentes de salida, ¿vale? En realidad a mí me interesa el de almacenamiento de tablas de Azure. Así que hago clic en él, lo selecciono y me va a decir, bueno, ¿dónde quieres hacer la salida? ¿En qué tabla? Lo voy a hacer aquí zoom, el nombre de la tabla y, por supuesto, pues el nombre de los parámetros de entrada. Vale, entonces en este punto, el nombre de la tabla, pues puedo poner, esperaros porque la tengo creada por no marearla, TBL User Profile, para no equivocarme. Voy a poner TBL User Profile y luego aquí, como entrada, me voy a la chuleta del código, porque para no estar aquí perdiendo, creo que era User Profile de memoria, lo digo, pero para asegurar el tiro. Ay, a ver. User Profile, vale. Ostras, que se me está moviendo esto. ¡Qué horror! Ya está. Creo que es User Profile, creo que no me estoy equivocando. Si no, efecto demo. Y por supuesto le digo dónde quiero almacenar la información, ¿vale? En ese table storage. Le doy a guardar, guardamos esta información y evidentemente me tengo que ir al código, ¿vale? Abro el código, aquí como soy vago, he dicho, copio y pego todo. Antes os he enseñado un ejemplo de cómo diversificar el código y si vemos aquí, aquí tenemos todo metido a cascoporro, ¿vale? Tenemos aquí nuestra clase UserProfile que hereda de Table Entity. Tengo por aquí un partition key que me he inventado, ¿vale? Y tengo así una serie de información. Y todo lo tengo metido dentro de esta clase. Y dentro de la misma Azure Function tengo otra clase aquí abajo con esta información. Como veis, estoy haciendo una referencia a este namespace para cargarlo y para luego referenciarlo aquí con el using. ¿Qué recibo?
ese parámetro user profile que he configurado hace un momento, con la información del objeto y, por supuesto, las requests, etc. Extraigo los datos, ¿vale? Y finalmente los meto en el objeto y simplemente pues, lo guardo en Table Storage. Si me vengo a lo que es el JSON que voy a enviar, vamos aquí. La verdad es que me voy a quedar cortos de demos porque tenía un montón de cosas que contar, pero bueno, espero que os hagáis una idea. Me vengo aquí, ejecuto esto como post, esto lo guardo, lo ejecuto, y si no me he equivocado, ha dicho que OK, me vengo a Table Storage, que también lo tenemos por aquí, refresco, y aquí tenemos el valor que nos hemos metido, ¿vale? O sea, en realidad, como veis, estoy haciendo un montón de mini demos súper rápidas, súper tal, y veis que no estoy tardando prácticamente nada, ¿vale? Es muy liviano. Más detalles que contar. Una parte importante que a ver si me da tiempo antes de terminar, porque está chula. Me voy a coger la demo primera, la más simple de todas, no por nada, sino porque como es más simple, es más fácil de entenderlo. Y voy a hacer lo siguiente. Estoy dentro de las funciones. Perdón, un inciso. Antes de esto. Aquí arriba puedo coger la URL, ¿vale? La puedo copiar. Esto recibía el first name y el last name, ¿vale? Teníamos por aquí la prueba, bien, y esto, si lo ejecutamos, hemos dicho que daba un OK, ¿vale? Me vengo, como os digo, a las funciones y el sample 01 cojo y lo deshabilito, ¿vale? Y como veis, cuando lo deshabilito, pues bueno, en realidad, si vengo luego a lo que es la función y no me deja mal y lo que es el efecto de habilitar y deshabilitar ha funcionado lo suficientemente rápido, que a veces no va tan rápido, si lo ejecuto, ¿veis? Ahora da un 200 y es que a veces no le va bien. Esto es efecto demo, ¿ves? Pero esto ya lo sabía, ¿eh? Que, mira, ¿ves? Esto, no sé por qué en el portal a veces ocurre. A veces como que no se entera. Yo lo que suelo hacer es entrar en un lado y luego, mirad, ahora pone deshabilitado. Ahora yo creo que sí. Si yo ejecuto, me dice que 404 not found. Ahora bien, viene la gracieta aquí. Que me dé tiempo, que va rápido ya. Hacemos otra demo simple, como la de antes, como la que hemos visto. Súper rápido. Sample 02. Esta vez le digo nivel de autorización de función. Creamos. Bien, si me vengo a la dirección de la URL, si veis, la URL, además de la información, me manda aquí un churraco, ¿vale? Lo voy a guardar. Me vengo corriendo. Vaya por Dios, perdonadme. Me vengo corriendo al navegador. Bueno, me vengo aquí a Postman, me da igual. Ejecuto aquí, le pongo como parámetro name le digo que es, bueno, un get, ¿vale? Porque está como get y post por defecto, solo podemos cambiar. Y aquí me pone hello AA, ¿vale? Va bien. Ahora me vengo corriendo al Azure. Le digo, vale, muy bien, yo tengo esto de aquí y hemos dicho que si lo deshabilito mola mucho. Así que voy a coger y voy a deshabilitar la función. Voy a refrescar aquí para ver si me lo coge bien. No me la ha cogido. Veis que falla a veces, ¿no? Con el portal, no os fiéis. Esto ya lo sé, pero el que no lo sabe se vuelve loco, ¿vale? Voy a volver a refrescar aquí. Voy a volver a seleccionar. Vale, está habilitada. Me estás troleando. Cuando pasa esto, cierras y vuelves a abrir. Ya sabéis, el viejo truco. No falla. Ya voy. Están aquí achuchándome. Vale, vuelvo a deshabilitar. Refresco. Ahora, ya está deshabilitada. Bien, hemos dicho, jolín, cuando yo ejecuto Postman, si yo ejecuto esto, ops, ¿qué ha pasado aquí? Dice 404, ¿no? En teoría está bien. Ojo, que esta parte mola mucho. Vengo aquí, vengo a administrar, ¿y qué clave estamos utilizando? La de default. ¿Veis que tenemos dos claves? Default y master. Esto mola mucho. Vengo aquí, copio la de master del universo. Vengo aquí, cambio la de default. Bueno, qué tontada. Bueno, sí, la hago así. Creo que va así. Lo mando y, ostras, sí funciona. ¿Vale?
Entonces, si la tengo deshabilitada, ¿por qué funciona? ¿Vale? Pues la historieta está en que hay dos claves, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto. Nunca deis la clave máster, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Vale. Lo digo por si acaso. Y la verdad es que me come el tiempo. Entonces yo voy a tratar de las demos que me faltan, si puedo, las pondré en el blog o lo que sea, para que la gente le pueda tratar, porque no me da más tiempo. Y hemos acabado. Y no sé si tendréis alguna preguntilla. ¿Puedes utilizar un NAS privado y añadirlo como ¿Un cómo? un MyGet, por ejemplo? ¿Un MyGet? Pues no lo he usado. No lo he usado. Es como Nugget, ¿no? Entiendo que sí, no lo he usado. Solo he usado los de Nugget. Entiendo que sí, pero no lo he usado. No te puedo responder. Si tienes la URL preautenticada de MyGet, sí. Si tienes que usar credenciales o algo, quizás no. Pero con las URLs preautenticadas de MyGet casi seguro que sí. Creo que había otra pregunta. Si te creas una función que descargue de una API externa y clave en storage, por ejemplo, ¿esto también tiene coste de transferencia? ¿Cómo? A ver, ¿tú tienes una API? Me creo una función que se conecta a una API externa y se descarga la información. Todo lo que sea una Azure Function que tú ejecutes tiene consumo. Todo el consumo tiene coste. Pero transferencia, me refiero, no de consumo de memoria. Lo que tú ejecutas como Azure Function, da igual que sea transferencia o no transferencia, es un consumo. Todo lo que sea una Azure Function, ya sea aunque sea 0,0, es un consumo. Y eso tiene coste. Lo que pasa es que tendrás que ver cómo de grande es la llamada de larga, porque todo lo que esté la ejecución de la Azure Function consumiendo es coste de tiempo. Y antes hemos visto que el tiempo también importaba. Es consumo de memoria, el número de ejecuciones. Pero en este caso, memoria sería nada a lo mejor, o Muy poco. y transferencia más. Si descargo. Si tienes que esperar, claro, si tienes que esperar que la transferencia sea muy grande, a lo mejor te interesa utilizar colas o similares. Tú suelta, o sea, es como recibe la pelota, la suelto y me olvido. ¿Vale? Las Azure Function, en mi recomendación, cada uno que haga lo que quiera, tienen que ser lo más livianas y rápidas posibles. Porque cuanto más... Además, tú no tienes la clarividencia de una Azure Function que consume 20 segundos, que dentro de un año siga consumiendo 20 segundos. A lo mejor hay una degradación y se ha ido a 1 minuto y medio. Pues el coste, que tú piensas que es lineal, a lo mejor es así. Yo creo que lo que está preguntando, no sé. Yo lo entendí así, ¿no es así? Tú dices desde la Azure Function llamar algo, descargarte algo y guardarlo en storage. Eso es. El tráfico, el consumo hacia dentro de Azure me cuesta y dentro de Azure tampoco. O sea, que sería el consumo de uso de la. La Azure Function, siempre. Siempre, siempre. Sí, solo. Siempre. De hecho, perdóname, ya terminó, pero que se me olvidaba. Podemos tener una Azure Function ahí, muerta de asco, y 0 euros. O sea, en realidad no vamos a pagar por ella, vamos a pagar cuando se consuma. ¿Vale? Eso tenedlo claro. Al menos eso es lo que dice Microsoft. Depende del modo. Depende del modo. Si es consumption plan o se... Claro, es que también están los planes. Puedes utilizar el plan compartido o uno tú individual tuyo. Ahí ya pagas efectivamente un coste distinto, ¿vale? También eso es distinto, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias a todos.